Médicos, a las médicas de familia, a los que están más cerca de nosotros, en nuestros centros de salud, a la atención primaria. Hemos hablado mucho con ellos y ellas durante la pandemia de COVID-19, pero parece que ahora ya la pandemia ha pasado un poquito a un segundo plano, a un tercer plano quizás, y ya nos hemos olvidado de esos profesionales de la atención sanitaria que tanto nos cuidaron y nos siguen cuidando, aunque no haya pandemia. Ha venido a nuestros estudios Gustavo Moreno, que es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Además es médico de familia. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eva. Muchísimas gracias por invitarme. Gustavo, voy a hacerte una pregunta que quizás sea la que tú haces habitualmente. ¿Cómo están? ¿Cómo están los médicos y las médicas de atención primaria? Bueno, a veces cuando hablamos con los pacientes sobre cómo están es una pregunta como muy abierta, ¿no? Puedes estar bien o mal físicamente o bien o mal mentalmente, ¿no? Yo creo que mentalmente los médicos y médicas de atención primaria están cansados, agotados, como diría que cualquier profesional del sistema sanitario. Hemos vivido una situación de pandemia que no había existido nunca antes, con sobrecargas importantes de todo el sistema sanitario, no solo en Canarias, sino a nivel de todo el mundo. Y a nosotros pues se nos pide, y además es nuestra obligación y queremos hacerlo así, entendemos que hay que hacerlo así, que continuemos, ¿no? Igual que se le pide al resto de la población. Físicamente, por decirlo de alguna manera, también hay un agotamiento importante, porque venimos arrastrando problemas en la atención primaria no de ahora, después de la pandemia, sino desde hace muchísimos años. Esta semana hablaba con una compañera y creo que llevamos con estos problemas más de 20 y 20 y pico de años. Que quizás ahora con este agotamiento mental que comentaba antes, este cansancio, pues probablemente sean mucho mayores, ¿no? Entonces se une un poco el cansancio físico, y lo digo entre comillas, de arrastrar todos esos problemas de la atención primaria durante tanto tiempo, con una situación de estrés muy importante que ha sucedido durante estos últimos años con el tema de la pandemia. Tú trabajas, Gustavo, en el Centro de Salud del municipio de Teror, en Gran Canaria. ¿Cómo es para ti un día a día? ¿Cuánto tiempo tienes para atender a cada paciente? Porque hablabas de viejas reivindicaciones y esa es una de ellas, ¿verdad? Los pocos minutos que hay de atención a cada paciente, que luego cada una llega con sus cosas y quiere ser escuchado. Sí, bueno, yo siempre digo que cada paciente tiene el tiempo que necesita. Otra cosa es el tiempo que se le destina en la agenda a cada paciente. En mi agenda están citados más o menos cada 6, 8 minutos aproximadamente, dependiendo del día. Y bueno, cuando entran a la consulta, los pacientes que son pacientes de mi cupo, pues saben que al final, y entiendo que todos los compañeros al final pues trabajamos muy similar, pues le dedicamos el tiempo que necesitan. Hay gente que efectivamente en 7 o 8 minutos hemos resuelto el motivo por el que venían, y otros pacientes que necesitan 20, 30 minutos o el tiempo que haga falta porque te están contando un caso pues muy importante, como veíamos hace poco en las noticias de violencia de género o lo que sea, ¿no? Entonces creo que la filosofía en general de todos los médicos y médicas de atención primaria, de todos los profesionales, no solo médicos, sino también está el personal de enfermería, etcétera, es que cada paciente tiene el tiempo que necesita, sabiendo que en nuestra agenda tenemos un tiempo limitado para que se puedan atender a un número de personas diarias determinado. Claro, Gustavo, nombras ahora la violencia de género. Quizás una víctima con quien más en confianza se sienta sea con su médico o con su médica antes de llamar al teléfono, recordemos 016 o al 112 en caso de emergencia, de ponerse a hablar con un policía. El médico o la médica crea ese espacio en la consulta, ¿verdad?, de confianza para que ellas puedan abrirse y expresar lo que les está ocurriendo. Sí, siempre decimos desde la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria que nuestra mayor herramienta no son las tecnologías, no, evidentemente todas las tecnologías que tenemos están muy bien. Nuestra principal herramienta es la conversación, es la entrevista clínica, es la comunicación con el paciente, es el mirarte a los ojos, el escucharte todos los días, el escucharte cada vez que vienes, el escucharte a ti, a tu familia. Y eso propicia un clima que es bastante apropiado para que una paciente, una mujer que sufre violencia de género, pues se pueda desahogar con su médico. A veces surge cuando menos te lo esperas. He tenido confesiones en la consulta que pueden surgir cuando menos pensabas que iba a surgir, y bueno, evidentemente esas consultas son muchísimo más largas y estaríamos con esa paciente el tiempo que hiciera falta. Igual que lo estás con un paciente que en un momento determinado en la consulta sufre un infarto y tienes que estar con ese paciente hasta que se lo lleva la ambulancia medicalizada al hospital el tiempo que haga falta.
¿Cómo ves la atención psicológica en general, pero especialmente en los centros de salud, que es lo que más conoces? ¿Deberían haber más psicólogos, psicólogas que estén al tanto de esa salud mental? Porque yo sé también que los médicos de atención primaria hacen también de psicólogos y psicólogas en un momento dado. Sí, nosotros en nuestro programa formativo tenemos una rotación, es decir, una formación en salud mental. Es verdad que no somos psicólogos y evidentemente no pretendemos serlo, pero sí que hay temas de salud mental a lo mejor menores, trastornos adaptativos que llamamos nosotros, de muchas veces relacionados con el estrés familiar o de pareja o de trabajo, que se pueden llevar perfectamente en una consulta de atención primaria con técnicas de psicoterapia breve, psicoterapia positiva, etcétera, etcétera. Quizás la incorporación de los compañeros de psicología clínica a los centros de salud yo creo que se ve como algo positivo. Yo creo que debemos verlo como algo positivo siempre y cuando se estructure bien qué tipo de pacientes van a abordar y de qué manera lo van a abordar, porque si no al final yo creo que lo que va a ocurrir es que tal y como está planteada la atención primaria hoy en día, esas consultas de psicólogos clínicos se van a llenar con un montón de pacientes que yo de otra forma sí que podría ver yo, pero que ahora como no tengo tiempo y además me sobrecargan, pues y además tengo este compañero al lado que es el psicólogo clínico, pues lo derivo para que él lo trate, ¿no? Creo que si somos capaces de dar al especialista de atención primaria el tiempo que necesita para hacer determinadas técnicas de psicoterapia y un abordaje más comunicativo con el paciente, en donde verbalice, donde pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, hay muchos pacientes que no irían al psicólogo clínico y efectivamente después hay otros casos un poco más serios que sí que deben ser valorados. Gustavo, ustedes hablan de que están agotados, de la sobrecarga de trabajo, que al final produce también una gestión ineficaz, es la principal consecuencia, y han demandado un cambio de modelo. ¿Cómo puede ser ese nuevo modelo que ustedes demandan? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, creo que hay que hacer muchas cosas y no todas son rápidas o no todas son a corto plazo. Hay algunas que son a medio plazo, otras a largo plazo. Creo que hay que poner en valor la figura de compañeros que llevan toda la vida trabajando en atención primaria y que son muy importantes para nuestro sistema sanitario, como es la figura del administrativo de salud, el administrativo del auxiliar de enfermería, que también puede colaborar en muchas acciones. De hecho, hoy en día, por ejemplo, muchos programas de screening, como el screening de cáncer de colon, los llevan los auxiliares de enfermería y eso libera mucho de las consultas a personal de medicina. Una de las consecuencias de lo que nos está pasando es haber medicalizado durante muchos años la atención, ¿no? Hemos planteado a la población, le hemos enseñado que todo pasa por el médico, desde el justificante para el niño que no ha ido al colegio hasta cualquier problema de salud, hasta la repetición de una receta, cualquier otra cosa, ¿no? Desde cualquier trámite administrativo hasta solicíteme usted la prueba de sangre oculta en ese porque ya me toca para el cribado de cáncer de colon o la mamografía porque ya me toca para el cáncer de mama o la citología, etcétera. Creo que hay que empezar a enseñar a la población que hay determinados profesionales que responden a determinadas necesidades y eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Otra cosa que hay que hacer es desburocratizar. Evidentemente hay muchísimos trámites burocráticos que yo creo que si somos capaces de configurar un sistema electrónico, que digitalizar un poco todo el sistema de temas burocráticos o administrativos que hay en la consulta, creo que se facilitará mucho. Antes, fuera de micro, comentábamos un poco la iniciativa que había en Cataluña de que todos aquellos pacientes que ingresaban en el hospital por algún motivo, pues la baja laboral se les daba desde el propio hospital sin que estos pacientes o sus familias tuvieran que pedir cita con su médico de familia y solamente eso hablaban de unos datos de ahorrar unas 180.000 visitas anuales al médico de atención primaria. Son un montón de visitas y solamente con un acto de desburocratizar una baja, un acto mecánico al final, un acto administrativo que ni siquiera depende de mí, depende del médico que está en el hospital, que ha visto a ese paciente y cree que tiene que estar hospitalizado. Imagínate pues algo así como una fractura, ¿no? O sea, el traumatólogo ve al paciente, veo que es una fractura, ese paciente no puede ir a trabajar, pues dele usted la baja por la fractura, que además es usted el que le va a hacer el seguimiento, o una intervención quirúrgica, la que sea, ¿no? Creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo en qué trámites puede organizar el hospital o qué trámites puede hacer el médico de familia. Hasta hace muy poco, por ejemplo, los medicamentos que se pautaban por el especialista de hospital, tenían que venir los pacientes a consulta para que se los repitiésemos. Ahora ya gracias a la implantación de la receta electrónica, por ejemplo. Avance, ¿verdad? Claro la que pandemia sí. también ha traído alguna práctica que puede quedarse, que sería positiva. Sí, yo creo que la pandemia hay que
Evidentemente no, a ninguno nos hubiera gustado pasar por una pandemia, pero el otro día comentábamos con una compañera, hay que coger lo positivo de la pandemia, ahora no podemos volver atrás, ¿no? Hay cosas que han avanzado gracias a la pandemia, por ejemplo, el no tener que imprimir una receta, sino que directamente el paciente pudiese ir a la farmacia con su tarjeta sanitaria a sacar su medicación. Y por tanto implicar a las oficinas de farmacia y a los farmacéuticos en el control de la medicación de los pacientes. Eso es muy importante también. No solo tenemos los actores dentro del centro de salud, creo que la farmacia de atención comunitaria, ¿no? Las oficinas de farmacia también son un ejemplo en donde hay muchos profesionales muy bien cualificados que pueden hacer seguimiento de cómo está el paciente tomándose la medicación. Entonces, bueno, todo esto ha venido gracias a, por decirlo de alguna forma, gracias a una pandemia, ¿no? Lo que no nos gusta a muchos pacientes y sé que tampoco a bastantes médicos es lo de la videollamada, lo de diagnosticar una mancha que te ha salido a través de una webcam que no consigue verla bien, el color, la textura, en fin, que no es lo mismo que verla en persona cara a cara. Hombre, yo creo que hay cosas que sirven, que la digitalización de los sistemas de salud sirven para muchas cosas. Ahora estamos pensando mucho en la videollamada y se hable mucho de la videollamada. Es posible que sea un sistema que valga para pacientes que a lo mejor están en sitios muy alejados o pacientes que están encamados, que no pueden trasladarse al centro de salud, o que para el profesional es muy difícil acceder, y creo que por ahí podemos tener una herramienta, ¿no? Hay otros sistemas de digitalización que se están probando en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues casi todo el mundo tiene un aparato de tensión en su casa, el paciente se toma la tensión, pues yo le tengo que decir que venga al centro de salud o que me pide una cita telefónica para contarme todos y cada uno de los datos que recoge un aparato electrónico. Si ese aparato electrónico estuviese conectado, por ejemplo, con la historia de salud, pues yo vería directamente cuáles son los datos recogidos en el aparato del paciente. Eso hoy en día se hace en pacientes que tienen marcapasos por el hospital, hacen control a distancia de esos pacientes, con lo cual es simplemente adaptarlo para otros sistemas. Un paciente diabético me tiene que traer los controles de diabetes, y sin embargo se hace su análisis de glucemia prácticamente todos los días. Si yo pudiera hacer que ese paciente volcase directamente desde el aparato a la historia de salud esos datos, yo podría ver directamente los datos en la historia de salud, ¿no? Creo que por ahí van los temas de digitalización, y me parece que esos aspectos son mucho más importantes que tener videollamada, que también lo es, no digo que no lo sea, sino que habrá que priorizar qué hacemos primero. Estamos a las puertas de una huelga a la que están llamados los médicos, las médicas temporales, para estabilizar de la mejor manera su situación. Además de la sobrecarga y de todo lo que estamos hablando, se une esto, los contratos temporales de muchos de los profesionales que nos atienden. Sí, la falta de personal es algo de los problemas físicos que yo te decía al principio que venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Sanidad, pues la última oposición se celebró en el 2014. Una vez que se celebra, se tarda mucho en firmar la plaza, ¿no? En cerrar ese concurso oposición. Yo recuerdo que yo hice el examen en 2014, firmé la plaza en el 2018, estamos en el 2022, no ha habido oposición, y así continuamente, ¿no? Entonces creo que hay que agilizar los trámites de la oposición, no solo para ahora estabilizar puestos de trabajo, que creo que es importante, sino para estabilizar los puestos futuros. O sea, ¿qué va a pasar después de la estabilización de empleo? ¿Para cuándo la siguiente OPE? Tenemos consejerías y como la de educación, por ejemplo, que tienen oposiciones cada 2 años, que además se presentan muchísimos más profesionales que en la de atención primaria, por lo menos en la categoría de medicina, y que se resuelven en el plazo de 1 o 2 meses. Es decir, que todos los maestros o profesores saben exactamente dónde se tienen que incorporar y que saben que a los 2 años va a haber otra vez oposiciones. Eso no ocurre en sanidad, ¿no? De alguna manera tendremos que articular para que eso empiece a pasar también en sanidad, porque si no estaremos teniendo pan para hoy y hambre para mañana. No sé si se lo trasladaste a Elizabeth Hernández, a la nueva directora del Servicio Canario de Salud, que estuvo en unas jornadas, en las 30ª jornadas de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria, que se celebraron hace unos días. ¿Qué tal con ella? ¿Cómo la ves en este nuevo cargo tras la dimisión de Conrado Domínguez por este caso mascarillas del que tanto hablamos? Hombre, Elizabeth es médica de familia, nos conocemos hace mucho tiempo y me parece que es una persona totalmente cualificada para el cargo que ocupa ahora mismo. Y además tiene, yo creo que una cualidad muy importante en un dirigente, ¿no? Es que sabe escuchar desde una perspectiva de conocer el terreno, ¿no? Me parece que, bueno, lo que hemos hablado con Elizabeth es una persona que atiende a las necesidades de la atención primaria. Estoy convencido, porque además, ya te digo, la conozco desde hace mucho tiempo, que va a luchar por la atención primaria, y evidentemente, claro que un sistema de salud, es directora del Servicio Canario de Salud, tendrá que velar no solo por la atención primaria, sino por otros muchos aspectos, pero sí que es verdad que llevamos oyendo que la atención primaria es la base del sistema muchos años,
sin que nadie se crea que es la base del sistema. Y yo creo que ya está bien. Creo que una de las cosas por las cuales la atención primaria está en boga ahora es porque el sistema colapsa, porque no hemos tratado bien a una atención primaria desde hace muchos años, y ahora con la pandemia pues esto se ha descontrolado un poquito más. Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Gracias por venir a la radio pública y muchísima suerte. Muchísimas gracias, Eva, y buena suerte con todo el programa. La Contra, Canarias a las 6.